El Papa Francisco ha enviado una bendición para el Perú y lo ha hecho a través del Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, con quien estamos en contacto desde Roma. Monseñor, buenas tardes para usted. Patricia, buenas tardes. Es una gran alegría podernos comunicar con ustedes en esta situación del país y sobre todo en este encuentro tan precioso con el Santo Padre, que ha sido una delicia estar una hora con él. Y en esta nueva audiencia, Monseñor, precisamente entendemos que él ha tenido oportunidad de conocer un poco de lo que está ocurriendo aquí en Perú. ¿Podría darnos detalles de esta conversación, de este encuentro con el Santo Padre? Ya, mira, algunas cositas sí te puedo comunicar. Lo primero que evidentemente uno, cada vez que se encuentra con él, te encuentras con un pastor que es el pastor universal, tiene convicción de serlo, y entonces está al tanto de todo y evidentemente, imagínate tú, tiene que recibir, este día mismo había el nuncio de Egipto, estaba el obispo encargado de la Comunidad Europea y recibe informes de todo tipo y claro, él poco a poco, como es una persona muy sabia, eso es una de las grandes cosas que tiene, escucha mucho, luego pregunta y luego de un tiempo como que ya él va a hacer convicciones, ¿no? Y entender los problemas. De hecho, del Perú tuvo una frase muy sencilla que dijo que todo se resuelva en paz y en unidad y que la Iglesia contribuya directamente a eso para construir lo que llamamos siempre, ¿no? el bien común a todos. Esa fue la frase básica que dijo sobre el Perú. Y bueno, yo le comenté evidentemente que fue muy difícil la situación y en general también como estamos tratando de hacer que la Iglesia sepa situarse en su rol específico y en eso me alentó muchísimo a que cumpliéramos nuestra labor evangelizadora, que es una forma de presencia, no es una neutralidad, tampoco es un favoritismo, sino el tratar de centrar las cosas en lo más importante que tenemos, que es, digamos, llevar al país adelante y resolver los problemas grandes que tenemos. Exacto. Y en este llamado de paz y unidad, sabemos que la Iglesia también ha trabajado. De hecho, los candidatos, por ejemplo, firmaron y se comprometieron con una proclama ciudadana que de alguna manera, entiendo, ustedes han estado también mirando, observando. ¿Cómo cree que llegamos a este escenario postelectoral? Mira, yo primero sobre esa proclama me pareció excelente que todos los dos firmaran, porque es una cosa que no es fácil de cumplir, pero no es imposible. Porque cuando uno hace una proclama, dice una cosa del fondo del corazón. ¿De acuerdo? Si se tocan cosas de fondo. Y entonces ahí todo depende de nuestra humanidad, de nuestra voluntad de resolver las cosas de verdad, de no dejarnos ganar por caprichos o intereses personales, sino tener en cuenta a todos. Y esto es una cosa muy interesante en el ser humano. El ser humano tiene capacidad de amar, tiene capacidad de solidaridad, tiene capacidad de rectificar y de honrar al bien de todos, a la humanidad, sea hombre o mujer, y eso es muy importante. Y entonces la Iglesia confía en que esa cosa que Dios nos dio, que es su imagen, para ser semejantes a Él, funcione a través de la capacidad de ver en el otro algo interesante. Y todos tenemos algo malo y algo interesante. Imagina si no votaríamos por ángeles, ¿no? Yo digo, cuando me dicen, no, hay que votar por todos los que cumplen los valores no negociables. Es que ningún valor es negociable. Entonces tenían que ser ángeles. Nosotros votamos por seres humanos complejos que tienen intereses, porque pueden derivar sus intereses o reformular algo de ellos para el bien de todos. Y eso es posible hacerlo. Y eso nos dignifica, nos engrandece, ¿no? Y yo quisiera ver esa capacidad ahora que simplemente hay que ensayar en esa tensión de salir de los enredos y esto que llamamos ahora, digamos, un poco las noticias falsas, los escándalos. No, yo creo que eso no va a ninguna parte. Lo más importante es que tendremos un futuro como país si se busca genuinamente los cambios enormes sociales que necesita nuestro país, que sobre todo están reclamando los más marginados, y hacerlo un clima de gobernabilidad democrática adecuado que simultáneamente apunte a la estabilidad. Es interesante cómo estos días, he escuchado las noticias,
diversos gremios, sectores cada vez mayores, personales e incluso sectores importantes de la economía, bancos, dicen, mejor es la estabilidad y vamos viendo cómo resolvemos diversas cosas que, digamos, todavía no están claras. Eso es lo más importante, la estabilidad. Y eso nos ayuda a desarrollar el diálogo social que el Papa dice, ¿no? Y desde allí podemos regenerar nuestra patria y limamos asperezas. No todos tenemos razón en todo. Y es necesario componer, ¿no? A nosotros, a los peruanos, qué difícil ha sido, ¿no, monseñor, en estos días entendernos, muy difícil, respetar la opinión del otro y sobre todo estando en un clima de pandemia, que es una situación así tan es. adversa para el mundo. ¿El Santo Padre está también al tanto de lo que vive el Perú de forma particular en torno a este virus? Sin duda, lo primero que me preguntó es ¿qué han hecho para poder auxiliar a la gente? Entonces le conté cómo habíamos transformado nuestra Cáritas y cómo se había ensanchado, cómo la gente ayudaba con toneladas de semillas, la semilla de Santa Rosa, o las ollas comunes que estamos haciendo ahora también con uno de los canales, ¿no? Y le dije, era cuestión simplemente, estábamos encerrados y no podíamos salir y sin embargo los muchachos salieron y las entidades se organizaron, se unieron. ¿Te das cuenta cómo es posible cambiar? Y entonces lo más importante que él ve es digamos, cómo la Iglesia, incentivando las cosas de fondo y las búsquedas de fondo, los valores de fondo, llega a ser signos concretos de hermanamiento. Entonces no es posible que ahora por simplemente una diferencia no seamos, bueno, la diferencia significa que uno gana y el otro pues se adapta y colabora y dice yo cedo en esto y evidentemente esto lo voy a presionar porque es algo muy importante, pero además no es por presión caprichosa, no es porque si es razonable, todo lo razonable cae por su propio peso. Que esos deseos de paz y unidad nos permitan precisamente encontrar el camino, como decía el Papa Francisco. Monseñor, sabemos que usted también ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Qué expectativa le ha generado esto? ¿Qué mensaje le deja a la población que está todavía pendiente de recibir una dosis? Hermanos, hermanas, crean también en la ciencia. En la ciencia no es motivo de fe como la fe cristiana, pero sí de confianza en que hay gente que investiga y que sabe más que nosotros. No tengamos prejuicios. Los prejuicios, las fake news, todas esas cosas son supersticiones que están naciendo en un mundo que es muy complejo, evidentemente, pero aquí hay gente razonable en el mundo que quiere solucionar problemas. Y hemos de confiar en ellos. Evidentemente siempre pueden equivocarse en algún caso, pero en la mayoría de los casos, bueno, yo les digo por experiencia, a mí me ha ayudado mucho, yo ya puedo caminar por las calles, evidentemente también me pongo la mascarilla aquí en Europa, pero un clima mucho mejor, porque aquí muchísima gente, ya casi más del 50% se han vacunado, ¿no? Claro, y ha ayudado mucho. Con más tranquilidad. Entendemos con ese panorama, monseñor, en Europa, donde la cosa también estuvo tan complicada. Antes de despedirnos, monseñor, un mensaje, por favor, ahora sí para el terreno político, para los candidatos, para las adhesiones que se han generado en estos tiempos, en tanto esperamos los resultados finales de los organismos electorales. Así es. Bueno, yo quisiera decirles que nuestra convicción y la convicción de muchos es que hay que respetar las normas y la institucionalidad democrática, porque sin eso justamente se rompen los mínimos lazos que tenemos. El Perú es un país que se ha hecho como una promesa que se va cumpliendo conforme nos ponemos de acuerdo. Por eso es que es muy importante respetar los acuerdos, esta visión participativa de la democracia que se ancha siempre, cada vez más. Por eso, si bien es legítimo como derecho exigir la transparencia en las elecciones y pedir explicaciones, puede haber irregularidades, ello tiene que hacerse siempre dentro de las normas establecidas que fueron acordadas antes, respetando entonces las instituciones y sin romper el orden constitucional, sin crear alarma por medio de fantasías que susciten miedos. Y todos tenemos que someternos a eso y juntos veremos cómo resolvemos, poco a poco. Pero para eso entonces usemos los medios reales y no nos desesperemos e inventemos cosas que en realidad pueden romper un orden que nos ha costado muchísimo construir.
Y cuando esto lo respetemos ahora, si alguien después lo quiere desconstituir, nosotros tenemos más fuerza y más autoridad moral para lograr que eso se establezca y se haga en forma debida. Muy Por bien, eso monseñor. un mensaje de paz y de amistad. Y les digo sinceramente que el Papa estuvo sumamente cariñoso con los brazos abiertos. No sé si les han pasado las fotos, Sí, 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 pero las hemos también publicado y transmitido. ahí las tienen. Bueno, y les mando un abrazo al Perú, que para que siga siendo el país de todas las sangres, como decía Arguedas. Que Claro Dios los que sí, bendiga y los monseñor. proteja siempre, ¿ya? Muy Les bien, doy muchas mi bendición gracias. desde acá. Los quiero Gracias. mucho. Desde Hasta luego. Roma. Buenas tardes, monseñor Carlos Castillo. Buenas tardes para Buenas tardes. usted.